para analizar esta situación sobre la renovación de la suspensión perfecta, nos vamos a enlazar a esta hora de la tarde con el abogado laboralista Fernando Varela. Lo vamos a hacer vía Skype para que nos esclarezca un poco el panorama, porque primero se dijo que iba a ser de forma automática, pero ahora hay unos requisitos que cumplir. Fernando, señor Varela, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Pilar, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, coméntanos un poco, porque lo que algunos creían que la renovación iba a ser de forma automática, pero como comentábamos en el informe anterior, hay que registrarse de manera adicional, hay que hacer esta extensión en los formatos justamente que ha dado el Ministerio de Trabajo. Efectivamente, el tema es que la creencia de que tenía que ser automática este trámite se debía a la falta de regulación por parte del gobierno de esta medida. El gobierno ha esperado el último día de la suspensión para el día de hoy dictar una norma en que señala que tiene que hacerse el trámite de nuevo. ¿Esto qué significa? Que muchas empresas estuvieron sin información para poder tomar una decisión empresarial. Algunas esperaban seguramente por desconocimiento que el ministerio informe que el trámite iba a ser simplemente automático, y otras preveyeron que de repente no iba a ser así y han tenido tiempo para prepararse para poder hacer el trámite, porque hay un caso muy particular. Para hacer el trámite de suspensión, Pilar, uno de los tantos requisitos es que el empleador se reúna con los trabajadores a efectos de ver si hay otras medidas antes de tomar la suspensión. Es decir, el día de hoy el gobierno considera que si se publica en el Peruano el día de hoy esta medida, el empresario o el empleador tendría pues todo el día para poder reunirse con sus trabajadores y llegar a un acuerdo. Y no es un trabajador, no son 10 trabajadores, se hablan de más de 200.000 los trabajadores, y debe ser a estas alturas más, porque esta cifra que yo había encontrado es del mes de mayo, junio. Estamos en julio y probablemente, muy probablemente, hay muchos más trabajadores que están con suspensión perfecta, lamentablemente. Exactamente, entonces no ha sido, digamos, diferente de otras oportunidades. Ya los abogados nos preparamos y nos adelantamos a estas circunstancias, pero hay empresas pequeñas, microempresas, que de repente no pueden acceder a una asesoría muy profesional. Entonces ellas son las que el día de hoy van a tener este problema. Nos estamos acostumbrando a que el presidente, por ejemplo, en una conferencia de prensa diga que va a hacer algo y salga la norma 2 o 3 días después, o no se diga nada y la norma se dicte sin un estudio o en un momento inoportuno. Y para las pequeñas y medianas empresas, discúlpame Fernando, ¿qué recomendación le harías para que puedan actuar de una manera más rápida y eficaz si quieren extender la suspensión perfecta para sus trabajadores? En este caso, las circunstancias no han cambiado, muchas empresas no se han podido reactivar, entonces el trámite puntual, Pilar, es que tienen que reunirse, no presencialmente, sino vía una conversación como tú y yo estamos teniendo en este momento, y establecer con sus trabajadores y en una conferencia grabada cuáles son las posibilidades para que algunos retornen, otros no retornen, y llegar a un acuerdo, o si no hay un acuerdo, decir, bueno, estas son las medidas que se van a tomar. Ese es el requisito indispensable. Y es por esas circunstancias que mucha preocupación nos produjo que la ministra dijera que solo un porcentaje muy mínimo de empresas había logrado pues que se aprobara la suspensión. Hoy, con una norma que se publica pues en un momento inoportuno, porque debió ser mucho tiempo anterior, se puede procurar que estos tecnicismos, estos formalismos otra vez jueguen a favor y muchas empresas no se puedan, digamos, acoger a la suspensión. Y para que se entienda para el común de las personas, si una empresa se acoge a una suspensión perfecta, no necesariamente le iban a dar la luz verde para que sea así. En el caso de que todavía no haya una respuesta para ese caso de negocios, ¿cómo se hace para extenderlo si todavía no hay una respuesta oficial? Exactamente, porque adicionalmente hay una figura jurídica que se llama el silencio positivo administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo peticiono a la autoridad y en un lapso de tiempo no me contesta, se entiende que se ha aceptado mi solicitud. Claro. Entonces, acá hay un trámite. La SUNAFIL tiene la investigación por 30 días y el Ministerio de Trabajo debe resolver en 7 días. Ya las empresas han contado, ya han establecido que hay más de 40 días sin respuesta y ya están presentando cartas diciéndole
como no me has contestado, ministerio... Asumo que me has aceptado. Exactamente. Entonces, están entendiendo, vamos a ver cómo resuelve el ministerio, pero están entendiendo que ha sido aceptado y están optando por la nueva suspensión. Ahora, ¿qué pasa? Claro, el día de hoy se publica la norma y de repente no hay una reunión. Habrá en 2 o 3 días para cumplir con todos los requisitos, pero hay una ventana de tiempo en las cuales los trabajadores tendrían el derecho de regresar y no sabemos si las empresas que no están trabajando podrían o no están cubriendo sus gastos, podrían sustentar este tema económico. La ventana creo que es hasta el 17. Exactamente, pero me refiero a esta ventana de tiempo que va a suceder entre que se acaba la suspensión el día de hoy hasta que se regularice la extensión, que va a ser hasta el 7 de octubre. Y adicionalmente tenemos que tener en cuenta que si sucede esta ventana de tiempo, si es que hay una empresa que no preveyó que iba a haber esta circunstancia, se juega con las expectativas de los trabajadores, que tendrían que regresar, estar unos días seguramente laborando, para que después les digan, de nuevo te vas a la suspensión. Entonces, acá hay que tener en cuenta que sabemos que esta coyuntura nadie la esperaba, pero lo que nosotros exigimos de nuestras autoridades es claridad y estrategias, o sea, las estrategias... ser oportunos, porque ya estamos en el día 100, justo tengo siempre apuntado los días de la emergencia, ya más uno se olvida, 116 de la emergencia sanitaria. O sea, no estamos en el primer día, en el primer mes, ya estamos 116 días. Completamente de acuerdo contigo, Pilar. Ahora, estamos en el mes de julio. Julio, fiestas patrias, gratificaciones... Y bueno, ya sabemos que en tiempos normales las empresas creo que tienen hasta el 15 de abril para abonar las gratificaciones a sus empleados. ¿Se mantienen todas las normas? Claro, las normas se mantienen. O sea, los trabajadores que tienen hasta el 15 de julio la oportunidad que se paga la gratificación, están realizando trabajo efectivo, tienen el derecho a recibir la gratificación. El gran problema es que muchas empresas han optado por la suspensión. Claro, por la suspensión perfecta. Y en ese caso, Fernando, ¿cómo es la situación? Porque algunos, estoy hasta yo confundida, porque en un primer momento yo pensé que iba a ser de forma proporcional, pero ayer escuchaba a otra persona y dice que no, que si tú no estás trabajando en este momento que corresponde la gratificación, no te van a abonar como todos los julio y diciembre. ¿Cómo es la figura? Y estoy de acuerdo con esa opinión porque es lo que dice la ley. La ley dice que el trabajador tiene que estar realizando trabajo efectivo en la fecha que se cumple con el pago de la gratificación. Que a ver, entonces, con un ejemplo práctico, porque de verdad que en las redes me han dicho, pregúntale porque hay una confusión absoluta con ese tema de las gratificaciones y las personas que están con suspensión perfecta. En el mes 2 de la emergencia sanitaria, mi empresa decidió mandar a un grupo de trabajadores a suspensión perfecta. Esto es una licencia del trabajo sin goce de haber. En ese caso, ¿le corresponde o no? Porque estamos en julio y sigue en suspensión perfecta. ¿O le corresponde por haber trabajado de enero hasta mayo? Lamentablemente no le corresponde, porque la ley dice trabajo efectivo y hay excepciones. Si estás con descanso vacacional, se tiene en cuenta la gratificación. Si estás con descanso médico, se tiene en cuenta la gratificación. Pero si es trabajo efectivo, cuando estás suspendido, ni trabajas ni te pagan. No hay trabajo efectivo, no hay derecho a recibir la gratificación. Sí, pero fíjese que yo trabajé de enero hasta marzo y en abril recién me suspendieron. Tampoco. O en mayo. O en mayo. Tampoco, porque eso sería una gratificación trunca que solo se da al cese del trabajador. No es una gratificación proporcional. Solamente, y para terminar, para que quede claro, solo podría ser proporcional en este caso, por ejemplo, si yo entro a trabajar en mayo y a la quincena de julio me dejo mi gratificación. Claro, sí hay ese prorrateo, este tema de la proporcionalidad. Correctamente, sí. Y en el caso de las personas, porque también hay muchas personas que forman parte de estos grupos vulnerables, de las personas en riesgo, que han permanecido en sus casas, no porque ellos han querido, sino se ha dado así pues esta situación por el tema del COVID-19. Son personas en riesgo que están con licencia, pero con goce de haber. ¿A ellas les corresponde o no la gratificación? Así, directo, sí les corresponde, porque ellos no tienen una suspensión perfecta, sino imperfecta, es decir, no trabajan
pero les pagan, entonces sí le corresponde. Bueno, realmente muchos me están escribiendo y me están comentando que no pueden creer lo que estás diciendo, Fernando, sobre el tema de las gratificaciones cuando están en suspensión perfecta, porque algunos pensaron que al menos iban a recibir el equivalente a algunos de los primeros meses del año que habían trabajado. Y es por eso, Pilar, que muchas empresas no optaron por ir a la suspensión del Ministerio de Trabajo, porque no querían que una estrategia empresarial, al final de cuentas, sea decidida por funcionarios del Ministerio. Entonces optaron por acuerdos voluntarios. Y en los acuerdos voluntarios muchas empresas llegaron al acuerdo de decir, bueno, te suspendo, pero no te preocupes. En julio tendrás tu gratificación. Ahí Claro. se han tenido ese derecho. Pero eso es un acuerdo interno entre ambas partes, entre el empleador y el trabajador. Exactamente. Claro, sí. No es una obligación ni que va a ser así el común denominador para todos, salvo que haya habido una conversación previa. Exactamente. Y en ese caso, ¿qué se recomienda, por ejemplo, Fernando, en este tipo de situaciones que estamos atravesando? Porque, bueno, se sabe que la situación va a estar complicada en los próximos meses. ¿Qué se recomienda? ¿Conversar con el empleador o adecuarse o ajustarse a las normas que está emitiendo el Ejecutivo? Siempre se privilegia el acuerdo, siempre hay que privilegiar el acuerdo entre las partes. Hay muchas empresas que se encuentran en suspensión y hay que ser justos en reconocer que están, seguramente no toda la gratificación, pero están abonando en las cuentas de sus trabajadores un porcentaje a título de liberalidad. Ahora, la empresa cumple con lo que dice la norma. La norma dice, el concepto para que todos los amigos escuchen es labor efectiva, y la labor efectiva nunca se va a dar en una suspensión perfecta, es decir, si aplican la ley no tendrían esa obligación, claro. Pero siempre es el acuerdo voluntario, ¿no? El acuerdo entre las partes, y también si la empresa de alguna u otra manera ha podido de repente reactivarse económicamente, siempre se sugiere que no se olviden del recurso humano, que es un sacrificio también por parte de ellos, no encontrarse trabajando, no encontrar una remuneración. Siempre hay que mirarlos, porque también son el soporte que nos va a permitir, como empresas, que podamos salir también de esta crisis. Claro que sí, Fernando. Muchísimas gracias por esta entrevista, como siempre muy claro. Y bueno, esa es la noticia que has compartido con nuestros televidentes el día de hoy. Así pues son las normas vigentes. Muchísimas gracias nuevamente.